Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 614, América será para Cristo. Pues vamos a abrir en oración, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia con nosotros. Tú siempre quieres estar con nosotros, te agrada mostrar tu presencia en nuestras vidas y aquí congregados, Padre. Ayúdanos, Padre, a adorarte y a alabarte y también engrandecer tu nombre. Gracias por Cristo, gracias por la salvación que pues quieres dar a todos como regalo. Pedimos, Padre, que este tiempo sea de bendición, Padre, y gracias por todo lo que haces y lo que estás haciendo. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 282. Sembraré la simiente preciosa.
Pues bienvenidos todos que están aquí presentes y los que nos están viendo por internet, bienvenidos. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y vamos a ver los versículos 19 al 21. Juan capítulo 20, 19 al 21. Vamos a ver la obra misionera hoy. Juan capítulo 20, los versículos 19 y adelante. Nos dice: cuando llegó la noche de aquella mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Repito en favor del pueblo, el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Vamos a empezar con oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Pedimos, Padre, que tú te glorifiques en este tiempo, Padre, que este hombre no se vea, sino que realmente tu obra sea magnificada, Padre, y lo que tú quieres hacer con nosotros, en nuestras vidas y en las vidas de otros, Padre, pues tenga peso en nuestros corazones, Padre, y danos una visión de lo que podemos hacer en tu obra, Padre. Gracias por Cristo. Es en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Aquí Cristo apareció a sus discípulos. Estaba a la final de su tiempo de estar aquí en la tierra, antes de irse. Y aquí vemos que Él dejó órdenes a su iglesia, o también para nosotras, sus iglesias. Realmente aquí este pasaje es el relato de Juan de la gran comisión que se menciona en cada uno de los evangelios: el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, y todos tienen y lo escriben de su punto de vista. Pero aquí vemos que es como resumido aquí. Y realmente Cristo está mandando a su iglesia que deben duplicar lo que Él mismo hizo. Aquí cuando Él dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y eso es interesante. Si vamos y miramos qué exactamente era lo que Cristo hizo, pues la primera cosa, podemos ir a Juan capítulo 4, versículo 1. Juan capítulo 4, versículo 1 dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aquí paramos. Realmente el enfoque aquí, ¿qué es lo que Cristo hizo? Pues hizo y bautizó discípulos, ¿verdad? No nada más hizo creyentes y hasta luego. No, los discipuló, se bautizaron, siguieron a Cristo. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y vamos a mirar los versículos 1 al 2.
Y podemos ver un poquito más de lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Aquí en Mateo capítulo 5, en los versículos 1 y 2, nos dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Así que vemos aquí que Jesús enseñaba y entrenaba a sus discípulos, ¿verdad? Lo primero, pues hizo y bautizó discípulos. Aquí vemos que enseñaba y entrenaba a sus discípulos. ¿Qué más hizo? Pues vamos a Mateo 16, 18. Aquí en Mateo capítulo 16, versículo 18, Cristo hablando dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que aquí vemos que Cristo edificó su iglesia sobre sí mismo. Y realmente estos tres cosas son importantes. Realmente son elementos de la gran comisión, lo que la misma iglesia del Señor es mandado a hacer. ¿Qué debemos hacer? Pues hacer discípulos, bautizarles para que lleguen a ser parte de la iglesia, ¿verdad? Porque Dios añade a cada uno que se bautiza. Y se enseñan todo lo que Cristo manda. Ahí estoy sacando eso de Mateo 28, los versículos 19 y 20, pero no vamos a ir ahí. Ya tenemos aquí resumido la gran comisión según Juan, pero sí vamos a ir a Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, porque aquí hay un punto que a veces se olvida. Mateo 28, versículo 18, aquí nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego da la gran comisión diciendo: por tanto, ir y hacer discípulos, bautícelos, enséñalos todo lo que he mandado. Pero el punto aquí donde quiero enfocar, Cristo dice: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir, Cristo, siendo Dios, tiene autoridad y potestad para dar este mandato. Y así que esta gran comisión es dado por Dios mismo a su iglesia para cumplir. Si vamos a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 en el versículo 8. Hechos 1, 8. Hechos 1:8, aquí nos dice Cristo hablando: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos que también Cristo empoderó y confió esta gran comisión a la iglesia. ¿Y hasta dónde debe llegar? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Así que vemos aquí que no nada más es entre los cuatro paredes. Debemos salir y llegar hasta el fin del mundo. La pregunta es: ¿cómo es que llegamos al fin del mundo? Yo vivo aquí, trabajo aquí, mi vida está aquí en Ecuador y específicamente en el Quinche. Pues yo puedo alcanzar alrededor de mí, ¿verdad? Pero ¿cómo es que voy a alcanzar Panamá o todas estas naciones en las cuales estábamos cantando?
aquí mismo en Ecuador, en las Amazonas, donde la cara pálida no puede ir allá porque me mata. Pero usted sí puede llegar allá. Pero ¿cómo es que podemos hacer esta obra? Bueno, la pregunta es ¿cómo Dios lo hizo con su primera iglesia? Esa es la pregunta. Si vamos a Efesios capítulo 3, versículo 21, y llegaré a darte la respuesta de esa pregunta, pero vamos aquí primero a Efesios capítulo 3 y versículo 21. Aquí dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué leí este versículo? Pues el punto es, Dios quiere ser glorificado a través de sus iglesias, no fuera de sus iglesias. Alguien que no forma parte de su iglesia no tiene el poder para cumplir con la gran comisión. Solo la iglesia del Señor puede glorificar a Dios en cuanto a esto. El punto es, ¿qué es el deseo de Cristo? Que duplicamos o copiamos lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que Él hizo? Pues ganó almas para sí mismo, los discipuló, les ayudó a llegar a formarse como miembros de su iglesia que Él edificó, y les enseñó a hacer todo, y se fue, ¿verdad? El punto es, la iglesia tiene que duplicarse, no nada más cristiano a cristiano, sino líder a líder, y más que eso, iglesia a iglesia. Si no puede cumplir con eso, no debe ser una iglesia, porque no está suficiente maduro para ser independiente y cumplir con este trabajo. El punto es, la obra misionera es que el misionero ayuda la obra a llegar a ese punto que es una iglesia establecida, que puede cumplir con la gran comisión. Si vamos a Hechos capítulo 13, ahora la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que Dios hace esto con sus iglesias? Pues vamos a ver el ejemplo aquí con la iglesia de Antioquía. Hechos capítulo 13, y vamos a ver los versículos 1 al 5. Hechos capítulo 13, los versículos 1 al 5. Aquí nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Así que aquí vemos cómo es que Dios trata con una iglesia para mandar misioneros. El punto aquí trató con la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo les confirmó separarme a estos misioneros
también se conoce como evangelistas en la Biblia. Y realmente son llamados de entre una iglesia, no afuera de una iglesia. No se autonombran, sino Dios mismo a través de su iglesia los llama, lo confirma con su iglesia. La iglesia pues les manda, les da autoridad, ordenándole, imponiéndoles las manos, y los envía. Es la iglesia que hace esto, no fuera de la iglesia. Así que Dios llama y prepara los misioneros. ¿Cómo es esto? Pues vamos a 1 de Timoteo 1:12. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Aquí Pablo hablando dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es decir, aquí vemos que Pablo está dando gracias. ¿De qué? Que Dios le fortaleció, que Dios le dio la fuerza, que Dios le preparó para hacer la obra misionera. Y estaba agradecido de eso. Si vamos a Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, en el versículo 16, aquí vemos Pablo, después de convertirse en el camino, cuando se encontró con Dios, aquí vemos donde Dios lo prepara. Aquí en Hechos capítulo 9, versículo 16, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pues leí 15, realmente eran 16, pero no importa, es bueno tener el contexto ahí. La palabra mostraré es interesante. Aquí dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí esta palabra mostraré está hablando de enseñar. Yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y está refiriéndose a Pablo. Así que Dios llama y prepara a los misioneros. Claro que el entrenamiento se hace en la iglesia también, porque no van a enviar a alguien que no está trabajando ya en la obra de la iglesia, ¿verdad? Si vamos a Hechos capítulo 13, en el versículo 3, regresando donde empezamos aquí del llamamiento, aquí dice en el versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. El punto aquí es donde exactamente nos enseña que son las iglesias que envían los misioneros. Son las iglesias que los ordenan y los imponen las manos, dándoles autoridad para salir para la obra. Esa ordenación les da un poder especial para lograr esa obra. Sin esa ordenanza, sin imponiéndoles las manos, no se puede cumplir. Realmente estás enviando a alguien sin lo que necesita. Pero es la iglesia del Señor que hace esto. Si miramos el versículo 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre.
Aquí vemos que es el Espíritu Santo que guía a los misioneros a su obra específicamente. Es el Espíritu Santo que decide, va a ir a Panamá, va a ir a Venezuela o lo que sea. Y lo hace claro a los misioneros. Si seguimos con el versículo 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Aquí nos indica lo que el misionero hace al empezar su ministerio. ¿Qué va a hacer? Pues va a anunciar el Evangelio, va a predicar la palabra de Dios. Y los que alcanzan salvación, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues les va a enseñar que sigan a Cristo, que se bautizan y que aprenden todo lo que Dios espera de ellos. Todo lo que Dios ha mandado. Y esa es la gran comisión. Si vamos a Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 14 en el versículo 3, aquí es donde vemos lo que el misionero, pues, lo que finaliza su ministerio. Y realmente es estableciendo una iglesia. Aquí en Hechos capítulo 14, versículo 23 nos dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Así que el misionero empieza evangelizando, ganando gente y haciendo la gran comisión. A la final de su ministerio, establece iglesias. Pues a lo mínimo uno. Aquí Pablo hizo esto con varios. Y eso es interesante. Aquí en Ecuador ha sido bien limitado. Y realmente un día yo quiero llevar a Carlitos allá a Panamá para ver una obra que tiene varios diferentes lugares donde se está ministrando. Y hay obras ahí, pero no están listos todavía para organizar. Están en diferentes niveles en la Gran Comisión. Así que esto es lo que el misionero hace. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad en todo esto como una iglesia? Pues los misioneros necesitan apoyo para realizar su ministerio. Para que sepan, yo recibo apoyo de iglesias de los Estados Unidos. Tengo una iglesia en Panamá que acaba de visitar la Iglesia Bautista Independiente Maranatha y me apoyan para estar aquí, para hacer la obra misionera aquí y estamos nosotros en medio de este proceso de cumplir con la Gran Comisión. Y un día, pues, si Dios quiere y permite, vamos a organizar una iglesia aquí, con un pastor aquí. Pero todavía estamos en proceso. Pero los misioneros necesitan apoyo. Y si vamos a 2 de Corintios capítulo 8, 2 de Corintios capítulo 8, y miramos los versículos 1 al 5, 2 de Corintios 8, los versículos 1 al 5 nos dicen, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación
la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concedésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no, pues era ahí, no, hasta 5, sí. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí, interesante, podemos ver la actitud de dar aquí. La actitud de realmente que agrada a Dios. Es una actitud que, aunque eran pobres, querían dar, querían ser generosos, querían dar más allá de que realmente podían. Y realmente esto abundaron en riquezas, dice. El punto es, querían ser ricos con Dios, en vez de estar rico en esta vida. Y realmente lo que ellos estaban haciendo, estaban dando sacrificialmente para apoyar la obra de Dios. Si vamos a 2 Corintios 9 y miramos los versículos 5 al 8, aquí sigue diciendo: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y prepararse primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Interesante ahí, ¿verdad? El versículo 8, perdón. Y poderoso es Dios para hacer que abundan en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Así que aquí vemos la motivación de dar para la obra de Dios. ¿Cuál es la motivación? Pues no es por exigencia, es para sembrar. Y cuando uno siembra, pues cosecha, ¿verdad? Segará, ¿verdad? Y realmente Dios es bueno. Y la motivación es que estamos sembrando para las cosas de Dios. Hoy en día, la mayoría de los cristianos están sembrando en este mundo, para cosechar en este mundo. Pero pocos son los que están cosechando espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque no están segando espiritualmente. Así que la motivación para dar es que segamos espiritualmente. Vamos a ver otra más, en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10, en los versículos 14 al 16. Aquí nos dice: porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros,
pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en las obras de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. El punto aquí es, ¿cuál es el propósito de dar para la obra de Dios? Pues es para extender el Evangelio más allá. El punto aquí es, no nada más queremos que el Evangelio llegue aquí y quede aquí en el quinche, sino que se va más allá de aquí. Y por eso apoyamos a los misioneros. Así que ya vimos la actitud que debemos tener, pues generosos, ¿verdad? Sacrificialmente dar. ¿Motivado por qué? Porque estamos sembrando espiritualmente. Y el propósito es ¿para qué? Para que se extiende el Evangelio, para que otros puedan alcanzar salvación y pueden ser discípulos de Cristo. Y pueden obtener una iglesia para ellos también. El punto es, los misioneros son limitados. No estamos cubriendo todo. Sí, hay misioneros en cada país, pero a veces nada más uno. Cuando yo llegué aquí a Ecuador, me dijeron que yo había sido el primer misionero desde afuera de entrar en como más de una década. Pues hablando de los bautistas independientes. En una década. Tanto tiempo. Y no hay iglesias por todos lados. Hay una gran necesidad. La pregunta es ¿por qué llegué aquí? Porque había respuesta aquí. Al evangelizar, alguien cogió un estudio y me llamó y pidió que yo viniera acá. Por eso llegué aquí. Si nadie hubiera respondido aquí, hubiera ido a otro lugar. Dale gracias a Dios. Que estoy aquí para ayudarles. El punto aquí es, los misioneros necesitan apoyo. Hay una cuarta cosa aquí que ya vamos a dejar de las finanzas, porque el dinero se necesita, pero lo que se necesita más que eso es la oración. Si vamos a Romanos capítulo 15, en el versículo 31, Romanos 15, 31, aquí dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptado. Así que aquí, pues, debería leer el 30. Vamos a leer el 30 aquí. Romanos 15, 30. Anoten mal, creo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando. ¿Orando de qué? Por mí. Orando por mí. Ahí está. Ahí está. Era el versículo 30. Y 31 es ¿para qué? Para ser librado. Para hacer la obra de Dios. Así que los misioneros necesitan esto, si van a poder cumplir con
lo que Dios pide de ellos. El misionero es el instrumento por el cual una iglesia puede cumplir con la gran comisión. ¿Cómo es que podemos llegar hasta el último de la tierra? Los misioneros, enviados por las iglesias. Ojalá que aquí en este lugar, cuando ya hay una iglesia aquí, que Dios llama a alguien para salir de aquí, para empezar una obra de nada, que predicando el Evangelio, que alcanzan salvación, que siguen a Cristo, que se bautizan, que se forma una misión allá y empiezan a hacer a aprender y hacer la obra de Dios, y luego son organizados como una iglesia por allá. Y así podemos apoyar a misioneros en cualquier país. Hay misioneros en Panamá, hay misioneros en Nicaragua, en Colombia, que yo conozco personalmente. Hay misioneros por todos lados. Y necesitan apoyo de oración y también dinero. Porque no todos los países son como los Estados Unidos, que dejan entrar así. Se tiene que pagar para entrar en muchos de los países en el cual los misioneros entran, porque lo hacen legalmente. Pues vamos a finalizar con Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Aquí en Filipenses capítulo 4, en los versículos 14 al 19, aquí nos dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aquí Pablo hablando. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busqué dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí es bien bonito como una iglesia le apoyó. Solo una iglesia. Pero le apoyaron y era suficiente para sus necesidades. Y no estaba buscando el dinero para sí mismo, sino lo estaba haciendo para que, como él dice, fruto abunda en vuestra cuenta. Cuando se apoya a un misionero, pues Dios va a recompensar. Sí, cuando llegamos ante Él, lo que damos para ayudar a los misioneros, Dios lo va a tomar en cuenta. Cuando el fuego prueba nuestras obras, algo va a quedar, eso va a quedar. Seremos recompensados, pero no nada más en ese tiempo, también ahora, porque aquí, después de decir que es un olor fragante para Dios,
que es un sacrificio acepto para Dios, que es agradable a Dios. Aquí en el versículo 19 dice que Dios va a suplir todo lo que os falta. Interesante. Yo me acuerdo de un misionero que dijo, pues tenemos que vaciar la cuenta para que Dios lo llene otra vez. Y de verdad, no puede ganarle a Dios. Dios es fiel. Y bendice. Él puede abrir las ventanas del cielo y derramar tanta bendición que rebosa. Así que esto es algo que debemos pensar y orar, y yo voy a empezar a poner a algunos misioneros a sus cartas para que puedan leerlo, orar por ellos. Y si Dios pone en nuestro corazón como una misión apoyarles, pues tomamos esa decisión en el futuro para tener parte en cumpliendo la gran comisión de llegar hasta los fines de la tierra. Realmente no hay otra manera para hacer eso sino a través de los misioneros. Y esta práctica es algo bueno que realmente se necesita aprender como una misión. Si queremos ser una iglesia, pues, número uno, tenemos que tener un hombre entrenado, preparado, que puede duplicar el ministerio de Cristo. Puede ganar otros, puede enseñar a otros, ser pastores misioneros. Debe guiar que se duplica la iglesia. El punto es, debe reproducirse. Esta misión tiene que reproducirse si quiere ser una iglesia independiente. En este momento, esta misión es parte de una iglesia allá en Arkansas. La segunda cosa es, debe gobernarse, tomar todas sus decisiones. Todavía tenemos problemas en tomar buenas decisiones. Algunos ni votan, ni quieren reconocer lo que el Señor quiere. No, yo no voy a levantar la mano para eso. Alguien me va a mirar. No, estamos buscando lo que el Señor quiere y debemos confirmar eso. Si somos miembros de la misión, pues eso, tenemos que aprender eso. Gobernarnos a nosotros mismos. Y la tercera cosa, autofinanciar. A mí no me dan nada, yo no recibo ni un centavo de aquí. Todo lo que ponen allá se queda aquí para ustedes, para el futuro. O si ustedes deciden quieren hacer algo, especialmente con misiones, pues se puede hacer. Pero no es con el diezmo, es encima de los diezmos, es ofrenda misionera. ¿Por qué explico todo esto? Porque esto viene con la madurez y aprendizaje para avanzar en la obra de Dios. Y esto es olor fragante. Esto es sacrificio acepto. Esto es agradable a Dios. Esta es una manera en la cual podemos agradar a Dios. Y es seguro, no hay ninguna duda en cuanto a esto. Otras cosas podemos dudar si realmente agrada a Dios o no, pero esto aquí
aquí, Dios mismo en su palabra nos dice, esto es lo que le agrada. Así que debemos empezar a orar sobre esto y apoyar a lo mínimo a los misioneros en oración. Pues vamos a cerrar en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros, oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, gracias por tu gran bondad hacia nosotros. Gracias por tu palabra que nos delinea exactamente qué hace un misionero, qué hace una iglesia. Realmente es cumplir tu mandato, que es la gran comisión. Y realmente, para resumirlo, tú lo dijiste: como el Padre me envió, así te envío. Y Señor, gracias por el privilegio de representarte aquí en la tierra. Ayúdanos a extendernos más allá de estos cuatro padeles, Padre, para alcanzar a más con el Evangelio, que se pueden discipular, que se pueden bautizar y formarse iglesias, que esta misión llega a ser una iglesia y que pueden aprender a hacer todo lo que tú mandas, Padre, para tu honra y para tu gloria. Lo pido, es en el nombre de Cristo lo pido. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.